Hermano, que Dios nos bendiga en la mañana de hoy. Es un placer para mí estar frente a ustedes con esta responsabilidad, este compromiso de traerle palabras de vida, palabras de aliento, palabras de poder seguir hacia adelante. En esta mañana le doy las gracias a todos los que están aquí y a nuestro hermano Alfonso Estrella por invitarme a traer el mensaje de la mañana de hoy. Quisiera ir en oración antes para que sea nuestro Dios el que ponga en mí palabra. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, le doy gracias en la mañana de hoy porque estoy ante su presencia con esta responsabilidad de llevar su palabra. Permita, Padre, que sea usted el que me utilice para llevar este mensaje de edificación a mis hermanos. Ayúdenos, Padre, a poder abrir nuestros oídos espirituales y poder recibir sus sanas enseñanzas para poder tener una esperanza viva en nuestros corazones, que sea nuestro guía para llegar a todo lo que usted nos promete. Gracias por tantas bendiciones que usted nos da, que nos las da a través de su amado Hijo Jesucristo. Amén. En la mañana de hoy he puesto como título del mensaje: ¿seremos dignos para morar en los cielos? Pensamos constantemente en las moradas celestiales que Dios ha prometido a todos los que hacen su voluntad. ¿Estamos preparados para ir al cielo? El cielo debería ser nuestro norte, debería ser la meta de cada cristiano, debería de ser la razón del por qué nos esforzamos tanto para llevar una vida digna en el servicio de Dios. Quisiera que en esta mañana todos salgamos de este lugar anhelando llegar a esas moradas celestiales, donde nos espera el Creador para enjugar nuestras lágrimas y vivir junto a Él y junto a su Hijo amado Jesucristo por la eternidad. El falso profeta se ha encargado de engañar al mundo, haciéndole pensar que esta tierra es la que vamos a heredar, la que vamos a heredar los cristianos, ¿verdad? Pero por medio de las Escrituras vamos a validar que la herencia del cristiano se encuentra en los cielos y que el mundo no es nuestro hogar, así como se cantó ese último himno. El apóstol Pedro nos habló de la destrucción de las cosas hechas, según segunda de Pedro en el capítulo 3. Y en el capítulo 13 nos dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles en paz. Y pregunto, ¿seremos dignos de morar en los cielos junto a Dios? ¿Soy diligente en mi forma de andar en este mundo? El mundo lo único que nos ofrece son cosas vanas y de poca duración, donde no hay esperanza. Vivimos en una tierra que ha sido comprometida a ser destruida por la palabra de Dios. Pero nosotros los cristianos creemos por fe en las promesas de los cielos y de la tierra nueva que está inscrita en esta misma palabra, en el Evangelio de Cristo.
aunque hay cosas que no las entendemos al momento, pero luego las comprenderemos. Cuando Cristo habló de las bienaventuranzas al pueblo judío, muchos no entendían de lo que Jesús les estaba hablando en esos momentos, aunque luego muchos creyeron en él. Muchas veces Jesús le habló a sus discípulos cosas que ellos no comprendían, pero les enfatizaba a que pusieran mucho atención a lo que él decía. Un ejemplo de esto lo tenemos en el libro de Lucas. Lucas 9, versículo 44. Jesús le dijo a sus discípulos de la siguiente manera: haced que os penetre bien en los oídos esta palabra, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues le estaba velada para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Queridos amigos y hermanos, a muchos nos pasa que oímos la palabra de Dios y no la entendemos, pero tenemos que poner mucha atención a ella, aún no la entendamos, porque son palabras para salvación. A mí me pasó en mi juventud. Yo vine a los caminos de Cristo siendo muy joven. Yo no sabía las intenciones que tenía Dios para mí en esos momentos. Pero una cosa sí yo sabía: que Dios siempre quiere para nosotros el bien y no el mal, según Jeremías 29:11. Y también comprendí a través de las historias de la Biblia que la palabra de Dios es poderosa y que lo que Dios habla se cumple. Eso fue lo que me llevó a mí a entrar en las aguas del bautismo. Dios nos ha dejado su palabra para que por medio de ella validemos su voluntad. Nos dice Pedro en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19, nos dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Muchas veces no entendemos las cosas, pero el no entenderlas no quiere decir que no creamos en ellas, porque conocemos que tenemos un Dios poderoso, que no miente, que lo que dice se cumple, hasta que la luz de su palabra salga en vuestros corazones. Por tanto, animémonos los unos a los otros a llevar a cabo la voluntad de nuestro Dios. Y ahora, ¿qué dice la palabra acerca de esta morada en los cielos? Dios, por medio de su palabra, nos dice que el cielo es un lugar real, así como lo es nuestra existencia en estos momentos. Vamos a validar por medio de las enseñanzas bíblicas sobre la realidad del cielo y nuestra morada eterna. Cuando Jesús estaba frente a Pilato, le dijo en Juan
capítulo 18, versos 36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato no entendió las palabras que le dijo Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos habló acerca de la morada en los cielos por medio de las bienaventuranzas. Según la lectura de esta mañana, voy a leer 2 versículos. En Mateo 5, el versículo 10 y 2 hasta el 12. Y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. El Señor Jesús seguía alentando a su pueblo, aunque su pueblo no lo entendían. Luego dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Entendemos esas palabras? Y en Juan capítulo 14, del 1 al 3 nos dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y pregunto, ¿dónde está Cristo? Está en los cielos. Esa es su morada. Ese es el lugar a donde Él nos quiere llevar. ¿Creemos en las palabras de Cristo? Pues preparémonos para recibirlo. El apóstol Pablo nos habló sobre las moradas celestiales también. En Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, queridos hermanos, esperamos a Jesucristo para que nos lleve a esas moradas prometidas. También el apóstol nos habló en Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21, y dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por el poder de su palabra, hermanos. Y en Colosenses, Pablo nos sigue diciendo en el capítulo 1, versículo 5. Voy a leer del 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio,
Así que la verdad de los cielos la reconocemos a través del Evangelio. El apóstol Pedro también habló acerca de la morada de los cielos cuando en Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 5, dijo de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para entender estas cosas, queridos hermanos, es necesario tener fe. Esa fe, como dice la palabra, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, según Hebreos capítulo 11, versículo 1. Pedro nos sigue diciendo en segunda de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 11, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra está llena de versículos que nos confirman que nuestra herencia está en los cielos. En el libro de Apocalipsis encontramos varias referencias a esta morada eterna que Dios ha preparado para aquellos que permanecen firmes hasta el fin. Dios le dio la oportunidad al apóstol Juan para que viera en visión el cielo de Dios, para que nos pudiera hablar de ello. Y hablando el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 21, comenzando con el versículo 1, nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, es decir, he aquí la morada de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y luego de escribir lo que vio Juan en el capítulo 21 y 22, termina diciendo en el 22, 6, 7, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto.
Y si nos fijamos en ese mismo capítulo 22, el versículo 16, oigan cómo dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Quiere decir que en todas las iglesias se ha recibido este mensaje, hermanos, el cual nosotros estamos recibiendo hoy. Y termina diciendo: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Por lo tanto, como podemos observar, la Biblia nos valida acerca de la realidad del cielo. Hermano, ese es un lugar real. Y como tal, nos debería de llenar de mucha alegría saber que un día, si permanecemos fieles, podremos entrar a esas moradas eternas en los cielos. Así que, con esto en mente, observemos ahora quiénes serán dignos de entrar a esas moradas eternas en los cielos. La Biblia nos muestra quiénes son los que están calificados para poder entrar al cielo. Y esos son los salvos. Los salvos son los que han obedecido el evangelio de Cristo. La palabra de Dios nos dice que solamente aquellos que han obedecido el evangelio de Cristo podrán ser salvos. Esta verdad la encontramos en los siguientes puntos. Primeramente, tenemos que entender que el evangelio consiste en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. Como dice en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Como dice aquí, si retenéis la palabra. ¿Y qué es retener la palabra? Obedecerla, cumplirla, hermanos. Aunque no la entendamos, porque es para salvación. Y dice, y si no creéis, creíste en vano. ¿Qué nos quiere decir esto? Hermanos, si yo estoy aquí y me reúno cada primer día de la semana y llevo años oyendo de Cristo, pero no le he obedecido, he creído en vano. Eso es sencillo. ¿De qué te vale? Es lo que te está diciendo. Tenemos que ser humildes, hermanos. El ser humilde es cuando el que tiene la verdad te dice las cosas y tú las haces sin cuestionar nada. Simplemente la hago porque Él procura un bien para mí. Todos los que hemos creído en el evangelio de Cristo hemos pasado por el proceso de morir, ser sepultado y resucitar por medio del bautismo. ¿Qué dice la Biblia del evangelio de Dios? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío y luego al gentil, según Romanos 1:16. Los que han obedecido el evangelio han sido añadidos a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, donde están los que habrán de ser salvos. Como en el día del Pentecostés, cuando el apóstol Pedro le predicaba el evangelio a los judíos que se habían reunido para participar de las Pascuas. Dice que en Hechos 2:22 al 24, él le hablaba del evangelio de Cristo. De eso es lo que él hablaba. Y luego nos dice en el 47 que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Él llevaba el evangelio y Dios añadía. Así era. Amigos, el Señor sigue añadiendo a su iglesia hoy día. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la predicación del evangelio. Y dice la palabra que en aquel día como 3,000 personas creyeron. Y no se quedó ahí en creer, sino que actuaron, se activaron y fueron bautizados, haciendo el proceso: muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona es bautizada, la persona es añadida al cuerpo de Cristo, donde está la esperanza de salvación y de vida eterna. Y dice la palabra en Primera de Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos da vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, según Juan 11:25. Por lo tanto, si una persona desea llegar al cielo algún día, tal persona debe de obedecer el evangelio para poder entrar a la iglesia de Cristo, donde Jesús es el Salvador de la iglesia, según Efesios 5:23. Ahora bien, después de haber obedecido el evangelio de Cristo, todavía queda una cosa más que hacer. Y es perseverar, siendo fiel hasta la muerte. Así es, mis hermanos, todos los que hemos obedecido debemos de apegarnos a ese mandamiento de ser fiel hasta que Cristo venga. Y si es posible, hasta que partamos de esta tierra. Ese día que nos vayamos a dormir. A través del libro de los Apocalipsis podemos observar cómo Dios nos muestra que para poder estar en el cielo con Él necesitamos ser más que vencedores. Como dice los siguientes pasajes: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe, según Apocalipsis 2:17. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Ahí lo dice: yo le daré autoridad sobre las naciones, según Apocalipsis 2:26. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre
y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Y luego para terminar, en Apocalipsis 21:7 nos dice: el que venciere heredará todas las cosas. Todo lo que hemos oído. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Estos pasajes aquí mencionados establecen la necesidad de ser fiel hasta la muerte, fiel hasta el final, para poder recibir el premio de morar en el cielo junto al Padre Celestial. Y pregunto, ¿estamos viviendo nuestra vida de tal manera que el cielo sea nuestro hogar algún día? ¿Qué es lo que necesitamos para poder ser fiel hasta la muerte? ¿Qué debemos de hacer para poder vivir una vida que esté en armonía con la palabra de Dios? Para poder vivir una vida fiel, el cristiano debe de hacer varias cosas. Lo primero que debe de hacer es practicar la santidad en su vida. La santidad es un factor muy importante, el cual también determinará dónde pasaremos la eternidad. Por esa razón es imprescindible que usted y yo consideremos lo que la Biblia nos dice en cuanto a la santidad. Dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, según Hebreos 12, versículo 14. ¿Cuántos queremos ver al Señor? Pues vivamos en santidad. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Según Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 14 al 16. Nos santificamos cuando decidimos no amar al mundo. ¿Oyó bien? Muchos cristianos están tan ocupados en las cosas del mundo que han olvidado hacer la voluntad de Dios. Recordemos que las cosas de este mundo son temporales, según Hebreos 11:25. Sin embargo, las consecuencias de vivir en el mundo, haciendo las cosas del mundo, serán eternas. Por esa razón, atendamos a los que nos enseña la Biblia. Y nos dice: no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y dice la palabra que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre.
según Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Tal vez usted lo está haciendo inconscientemente. Pero por eso es que la palabra nos dice en un principio: abramos nuestros oídos espirituales, estemos atentos a la palabra de Dios, porque es posible que estemos amando más al mundo que amando a Dios, y por tal razón nos constituye enemigos de Dios. Permita que la luz de Dios alumbre nuestros corazones a tiempo, hermanos. Otra de las cosas que debemos de hacer es mantener la sana doctrina. Porque si nos apartamos y no perseveramos en la doctrina de Cristo, traerá serias consecuencias a todos aquellos que lleven a cabo esta acción. La Biblia nos advierte en cuanto a la necesidad de perseverar en la doctrina para no perder nuestra entrada al cielo. Les vuelvo a animar a ustedes para que examinemos lo que nos dice la palabra. Oigamos: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y tiene al Hijo. Y tan celoso es nuestro Dios con su doctrina que nos sigue diciendo: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Según segunda de Juan, del 8 al 11. La Biblia nos sigue diciendo: el que no permanece en Cristo será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán al fuego y arderá. Según Juan, capítulo 15, versículo 6. En cada uno de nosotros, de estos pasajes, nos damos cuenta de la importancia que es guardar la doctrina de los apóstoles y de Cristo. Guardarla pura y sin mancha. Lamentablemente, muchos no tienen el deseo de ir al cielo y por esta razón no están perseverando en la doctrina de Cristo. Hoy día tenemos a los falsos maestros, quienes han pervertido la sana doctrina de Cristo en cuanto a la adoración verdadera en espíritu y en verdad, introduciendo prácticas no autorizadas por Dios. Muchos han pervertido el plan de salvación, argumentando que lo único que uno debe de hacer es creer en nuestro Señor Jesucristo y ya. No hay que hacer nada más. Otros han pervertido la doctrina de Cristo en cuanto al matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Muchos han pervertido la sana doctrina de Cristo en cuanto a la comunión con falsos maestros, quienes pervierten las enseñanzas de Dios. Hermanos, es tiempo de despertar y defender la doctrina de Cristo en cualquier lugar. Y para terminar,
¿Por qué seremos dignos de una morada en los cielos? La razón del por qué seremos dignos es por el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. No es por lo que yo haga, es porque Dios nos ha amado y quiere que lleguemos al cielo. Así es, mi hermano, el amor de Dios hace posible que podamos tener una morada preparada en los cielos. Y se hace manifiesto desde tiempos eternos, ya que la venida de Cristo al mundo fue por amor, para redimir al hombre y darle una oportunidad para que pueda morar en el cielo. Esto estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Me llama la atención la palabra de Génesis, cuando dice que Dios descansó en el séptimo día, y dice de todas sus obras. Y entre esas obras estaba esta, hermano. Así que pueden leer en Primera de Pedro 1, 18, 20. Y también en Efesios capítulo 1 del 3 al 5. Voy a leer la de Efesios capítulo 1 del 3 al 5 y oigamos. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, Dios ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros, según Romanos 5:8. Ahora, por medio de Cristo, tenemos la oportunidad y la bendición de poder entrar al cielo. Jesús es nuestro camino al cielo. Nuestro Señor Jesucristo habló con sus discípulos y les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Según Juan capítulo 14, versículo 6. El cristiano tiene la oportunidad de entrar al cielo por medio de Cristo Jesús y no por ningún otro medio. El único medio es obedecer el evangelio de Cristo y permanecer fiel hasta el tiempo del fin. ¿Estamos siendo obedientes a la voluntad del Señor? Ya Dios hizo su parte. Ahora falta que nosotros pongamos de nuestra parte. Le voy a pedir al hermano Luis que pase al frente para que traiga el himno de invitación. Y mientras cantemos, Dios todavía sigue añadiendo a su iglesia. Él te llama en esta mañana para que reciba su amor y te hace la invitación para ir al cielo. Ahora con nuestro hermano Luis Jiménez.
nos traerá el cántico de invitación. Seamos humildes. Si hay alguno en esta mañana que todavía no ha pasado por el proceso que habla el Evangelio de dar muerte al hombre natural, sepultarlo para que surja esa nueva criatura espiritual, hoy es el momento. Cantemos con nuestro hermano. Amén. Sí, 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 sí. Bueno, definitivamente Dios ha hablado hoy. Es increíble la bendición que tiene esta congregación de tantos hermanos que llevan la palabra y siempre, de parte mía, yo estoy eternamente agradecido. Imagino que también me hago eco, ¿no?, de todos los hermanos que están aquí, porque somos bendecidos, hermanos que se preparan. Sabemos que son personas que traen la palabra de Dios y Dios ha hablado hoy. Quizás me viene a la mente un mensaje que una vez escuché rapidito, y es que a mí me pasaba así. Quizás a veces tú estás esperando pasar al frente, pero tú mismo te dices, pero es que yo tengo que mejorar esto, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar esto. Y yo no puedo ser hipócrita. Y es un pensamiento válido, pero a veces yo pienso, como escuchaba en aquella palabra, de que quizás el enemigo pone eso en tu mente para tú no poder pasar. ¿Sabes por qué? Porque en lo que tú esperas mejorar esto, quizás ese momento nunca llegue. Porque nosotros no somos perfectos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es poner las cargas en manos de Dios y Él da el crecimiento poco a poco. Así que así me pasaba a mí, se lo comparto con ustedes porque es un pensamiento que quizás le ha pasado a otros hermanos, pensando de tratar de mejorar. Y el llamamiento no solamente son para las personas que han querido aceptar al Señor como su salvador personal en esta mañana de hoy, sino para aquellos hermanos también que necesiten oración. Sabemos que las cargas es fuerte, sabemos que a veces los problemas nos abaten, pero venimos al Señor así. Si algún hermano necesita oración, sin miedo pase al frente, ¿verdad? Porque nosotros no somos Superman ni Wonder Woman tampoco, y podemos pasar al frente. Y llega un momento en que quizás a veces las personas no quieren pasar al frente porque quizás el compromiso, esto es para toda la vida. Pero si tú pasas y poco a poco vas buscando de la palabra del Señor, va a llegar un momento en que no te pesa. No te pesa venir a la iglesia. No te pesa escuchar la palabra de Dios. Y cuando nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, nos vamos creciendo todos los días, aumentando nuestra fe, cogiendo la fuerza, porque es lo que venimos a hacer. Así que Dios bendiga a todos los predicadores que tenemos en esta congregación. Y dice el himno de invitación, el nombre de Dios. Okay. Y dice así: el nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. Bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, oh Señor. Bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, oh Señor. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. Santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios, oh Señor. Santo es el nombre de Dios,
Santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios, oh Señor. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. Glorias al nombre de Dios, glorias al nombre de Dios, glorias al nombre de Dios, oh Señor. Gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, oh Señor. Amén.